Bueno, la pregunta que creo que todos respondemos de manera afirmativa, el problema aquí es tener los ojos vendados. ¿Alguna vez les pasó estar en esta situación como Dana? No tener la claridad suficiente para enfrentar una situación o no tener la visión necesaria por lo que tengo que decidir, por lo que tengo que enfrentar. O a veces no sintieron estar ciegos ante un problema, ante una situación. Sentirse que el panorama está todo nublado, todo oscuro, sin tener la luz suficiente para saber lo que tengo que lograr a futuro. Por eso en esta mañana vamos a estar hablando sobre vendas que ciegan. Vendas que ciegan. Y aquí el pasaje que estamos hablando en este mes, Jesús dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿Y qué dice? ¿Y dar vista a quién? Y dar vista a los ciegos. Y aquí, de primera así, leída al texto, uno puede inmediatamente decir, bueno, Jesús da vista a los ciegos que físicamente no pueden ver, aquellas personas no videntes, pero también de primera interpretación podemos decir que Jesús se está refiriendo ¿a qué? A una ceguera espiritual, que no puede ver a Dios quizás en su vida, que no puede ver quizás con claridad o entender las cosas espirituales. Pero aquí en esta ocasión me gustaría que podamos ir un poco más allá de pensar en la vista física, más allá de pensar en la ceguera espiritual, que creemos que la mayoría de nosotros sabe, ha leído la Escritura cuando habla de los ciegos espirituales o los fariseos, que Jesús les dice, ustedes pueden ver, pero a la misma vez son ciegos, entonces que no podían entender lo que Jesús venía a plasmar en la sociedad. Y para esto quisiera que podamos prestar atención en lo que sigue después del texto. El verso 19 termina diciendo a pregonar el año del favor del Señor y dice que el verso 20 que luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. ¿Qué es lo que sucedió? Todos los que estaban en la sinagoga, ¿qué pasaba? Lo miraban, ¿qué? O sea, fijaron su mirada ¿en quién? En Jesús. Pero el verso 21 dice, y él comenzó a hablarles y les dijo, hoy se cumple esta escritura en presencia ¿de quién? De ustedes. Verso 23, Jesús continuó. Verso 22. Todos dieron ¿qué? Su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Pero ¿cuál era la pregunta que más resonaba en la audiencia que estaba Jesús predicando y enseñando? ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el que vive acá en Intendente Beco al 600? ¿No es este del barrio acá de San Isidro? ¿El de allá de Villa de Lina? ¿No es este el hijo del carpintero? Jesús estaba en una sinagoga en su lugar donde él había nacido. Y hay un público, hay personas que están escuchando, pero fíjense cómo van cambiando de actitud. Primero lo observaban, ¿qué? Detenidamente. Luego lo admiraban, ¿por qué? Por sus hermosas palabras. Pero lo que más predominaba en sus vidas era esta pregunta. ¿Este acaso no es el hijo de José? Verso 24, Jesús dice un famoso dicho que usamos hoy, dice que les aseguro que a ningún profeta lo aceptan ¿dónde? En su propia tierra. Y al terminar de hablar, dice el texto que se enfurecieron. O sea, van pasando por diferentes estados. Lo admiran, lo miran, pero terminan enfureciéndose. ¿Y saben lo que dice el texto? Dice que lo querían tirar desde un precipicio. Para los que estaban ahí presentes con Jesús, les era muy difícil concebir la idea de que Jesús de Nazaret pueda ser el Mesías.
por la forma en cómo vino quizás, por la forma en cómo se presentó, por lo conocido que era quizás en el lugar. Hay muchas cosas que podemos deducir acerca del texto, pero para ellos había un orgullo nacionalista. Y esto puede pasarnos a veces. A veces la esposa viene y nos dice, amor, no es por ahí. Y uno le dice a la esposa, amor, no te metas, por favor. O quizás el hijo o la hija, ahí de repente sale el sopapo, vi la Anto que le tales un sopapo al... O el hijo y la hija le dice al papá o la mamá, mamá, ¿por qué te metes en lo que no te importa? Si es problema mío. El papá o la mamá le advierte. ¿Qué te importa, mamá? Es mi vida. O el amigo o la amiga le dice, che, ese pibe no te conviene. Esa chica no te conviene. Entonces el amigo le dice, pero ¿quién sos vos para decírmelo? ¿Qué te metes en mis cosas? Una de las vendas que nos ciegan es el orgullo. El orgullo, cuando está en nosotros, no nos deja ver. Nos ciega. No nos permite escuchar el consejo. No nos permite ver la ayuda de aquellos que nos rodean. El orgullo nos ciega, nos limita. No hay peor cosa que saber que algo no está bien y no querer verlo. Vuelvo a decir, no hay peor cosa que saber que algo no estoy haciendo bien y no querer verlo. No querer darme cuenta. Cuando le damos lugar al orgullo, nos encasillamos en nuestras propias ideas, sin poder ver más allá de nosotros mismos. Es lo que les pasaba a los judíos que estaban escuchando a Jesús. Su idea de Mesías, su idea de Salvador, era una idea de un emperador, de un reino como el reino de David, alguien en un caballo, con una espada. Entonces la idea que ellos tenían no los dejaba ver, y el orgullo de nacionalista, de saber que el Mesías iba a venir con poder, con autoridad, no los dejaba ver más allá de sus ideas. Lucas nos va a mostrar otro relato que es muy similar en cuanto a esta idea de la visión, en cuanto a la vista. Dice el capítulo 24, luego que Jesús resucita, dice los versos 15 y 16, capítulo 24 de Lucas. Algunos de nuestros... 24, 15 y 16. Dice, iban conversando sobre todo lo que había acontecido, dos de los discípulos. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús, ¿qué es lo que hizo? ¿Y comenzó a qué? Y el verso 16 dice, pero no, pues sus ojos estaban... Vamos a partir aquí el texto. La segunda venda que vemos es no reconocer a Jesús. La segunda venda que nos ciega es no reconocer a Jesús. Es increíble cómo Jesús se acerca y comienza a caminar con ellos. Comienza a estar con ellos, a acompañarlos en el camino. Estos dos discípulos tenían a Jesús, al mismo Jesús que había estado con ellos en vida, pero a Jesús resucitado. Pero no fueron capaces de ¿qué? De reconocerlo. Por eso, una cosa es tener a Jesús y otra cosa es reconocer a Jesús en mi vida. Una cosa es que yo diga, creo en Jesús. Muchos dicen, sí, yo creo en Jesús. Mira, tengo un tatuaje de la cruz. Tengo una cruz colgada aquí, yo creo en Jesús. Esa es una cosa. Pero otra cosa muy distinta es reconocer a Jesús en mi vida, en mi forma de caminar.
¿Qué es lo que dice el Proverbios capítulo 3? ¿Qué es lo que dice? ¿Se acuerdan? Reconoce al Señor ¿en qué? En algunos, en todos tus caminos. ¿Y cuál es la consecuencia del reconocimiento? Y Él se encargará de ¿qué? De enderezar ¿qué? Tus veredas. Pero primero, ¿qué es? El reconocimiento. Ahora la pregunta es, si nosotros vemos el Evangelio como un camino de vida, si el conocer a Jesús es un camino, porque Él es el camino, ¿lo estoy reconociendo a Jesús en mi caminar? ¿O estoy trazando mi propio caminar? Estoy trazando mi propia trayectoria. En el camino que voy transitando, ¿puedo distinguir aspectos de Jesús en ese camino? ¿Puedo reconocer que hay algo de Jesús en mi vida? La última venda que nos ciega es lo que dice el texto, tener que los ojos velados. Estos discípulos no solo no pudieron reconocer, sino que también nos muestra aquí Lucas que tenían los ojos velados. Algunas causas. La desilusión de no ver la redención de Israel, es lo que el texto nos muestra. La tristeza por perder a su maestro. La confusión de no saber qué había pasado, qué estaba sucediendo. Recordemos, aquí el texto nos muestra que habían ido a ver las mujeres el sepulcro, Jesús no estaba, no sabían qué había ocurrido. El desánimo, dice el texto, que ellos estaban cabizbajos. El verso 17 dice, se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué cosas son las que nos tienen los ojos velados? ¿Qué cosas hoy nos impide ver con claridad? Cada uno de nosotros las puede identificar. ¿Cuáles son esas cosas que nos velan? Esas cosas que nos impiden ver a Jesús en nuestra vida. O nos impide ver lo que Jesús quiere que veamos. Con los ojos velados vamos a ver la vida de manera distorsionada. Vamos a crear una idea de Jesús distorsionada. Vamos a crear una idea de Dios distorsionada. Ayer en la merienda con los nuevos, una de las cosas, de los testimonios que se hablaban, eran de la idea de ver a Dios como una mala experiencia, ver a Dios como un castigador, como alguien que no ama, con alguien que no es cercano a uno. Y a veces, al tener esa mirada velada de no ver al Dios de amor, al Dios que nos perdonó, nos hace perder de vista eso. Por tener ese velo que nos distancia, que nos impide verlo. Con los ojos velados, los prejuicios acerca de las personas o acerca de lo que vivimos o lo que vemos cobran más fuerza. Los prejuicios nos empiezan a dominar cuando tenemos esta venda en nuestros ojos. Pero para no darle lugar al orgullo, para no darle lugar a la falta de reconocimiento de Jesús en nuestro caminar diario, para hacer que se caiga la venda de nuestros ojos, aquí Jesús nos va a mostrar una actitud similar, igual en los dos pasajes, tanto en capítulo 4 de Lucas como en el capítulo 24. ¿Qué es lo que sucedió en el capítulo 4 de Lucas? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús en la sinagoga? ¿Le estaba hablando de qué? De las Escrituras. Es lo que vemos en el capítulo 24, le dan en la sinagoga un rollo escrito del profeta Isaías y él lo comienza
a hablar, lo comienza a decir. ¿Y qué termina diciendo? Esta escritura se ha cumplido ¿dónde? En este momento. ¿Y qué es lo que sucede en el capítulo 24? Verso 27. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. El verso 31, fíjense la consecuencia, el resultado. Verso 31, entonces se les abrieron ¿qué? Pero él desapareció. O sea, versículos anteriores, estos dos discípulos, ¿cómo tenían los ojos? ¿Y qué no pudieron hacer? ¿Reconocer? Reconocerlo. No reconocieron a Jesús. Pero a raíz de la explicación de las Escrituras, ellos pudieron verlo y reconocerlo. Pero ¿qué pasó el verso 32? Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que nuestro corazón ardía cuando leíamos las Escrituras? ¿Cuándo fue esa última vez que nuestro corazón ardía cuando al momento de acercarnos a la Biblia algo se cayó y uno pudo entender un verso, un versículo? ¿Cuándo fue esa vez? Lo que puede hacer caer las vendas de nuestros ojos son las Escrituras. Es ver a Jesús revelado cada vez que leemos la Biblia. A raíz de eso comenzamos a tener entendimiento. Fíjense, no solamente es leer, sino también es ver la revelación de Cristo al momento de leer. Esto es lo que provocó que las vendas que cegaban a estos dos discípulos puedan ¿qué? Caer. Y de esa manera puedan reconocerlo. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son las vendas que tienen nuestros ojos velados? ¿Cuáles son esas vendas que no nos dejan ver más allá de nosotros mismos? ¿Será que puede ser el orgullo? ¿Será que es la falta de reconocer a Jesús en nuestro camino, en nuestra vida? ¿Será que no podemos reconocerlo en lo que vivimos? ¿Será que tenemos los ojos llenos de vendas que cubren nuestra mirada, que cubren nuestra visión acerca de Dios, acerca de lo que Dios quiere para las personas? ¿Saben que esta semana venía por Panamericana y tuve que bajar por la parte de Paraná? ¿Y qué sería? Sí, la bajada de Paraná, que baja al pasado por el puente para tomar Paraná y venir en dirección a Fleming. Hay una señora debajo del puente que en el momento que estábamos en el tráfico, la señora estaba sentada en un tacho como este, haciendo sus necesidades. ¿Cuánto lo hemos visto? ¿Y cuántas veces pasamos de largo? Yo pasé de largo. ¿Cuánta gente pasa todos los días por ahí
y cruza la vereda del frente para no querer acercarse a esa mujer. Por eso la pregunta es, ¿será que tenemos los ojos velados que no podemos ver esas realidades? Porque acá viene el misionero de África y nos conmueve el video de los chicos que están pasando hambre, necesidad, pero estamos hablando de menos de 10 minutos de una realidad como la que se vive en África. ¿Por qué no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a identificar cuáles son las vendas que no nos dejan mirar lo que Él está mirando, lo que Él quiere que miremos?